Viernes 21 de julio, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Hablemos de Mercados. Traigo a ustedes por EJTBC Consultoría y Portafondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy, viernes, y sí se siente que es viernes en los mercados viendo cómo están amaneciendo los mercados. Tenemos mercados pintados de verde con el Dow Jones subiendo 50 puntos o un 0.14%, el S&P 500 está subiendo un 0.10% y el Nasdaq también está incrementando un 0.1%. Este día vamos a tener resultados trimestrales interesantes, solo American Express, vamos a ver qué presentan en unos momentos, los vamos a mantener informados por threads para que vayan y nos sigan, ahí publicamos todo tipo de noticias en tiempo real. Pero bueno, ¿qué vimos ayer en los mercados? Que podríamos decir que fue el último día de resultados trimestrales interesantes. Ayer vimos que el Dow Jones cerró su 9º día consecutivo pintadísimo de verde, siendo su mejor racha desde septiembre de 2017. El S&P 500 y el Nasdaq fueron arrastrados por Tesla y por Netflix, entonces el único pintado de verde fue el Dow Jones el día de ayer, que subió un 0.5% o 160 puntos. El S&P 500 cerró bajo un 0.7% y el Nasdaq cayó un sorprendente 2.1%. Vimos que la diferencia de desempeño en un día entre el Dow Jones y el Nasdaq ha sido la diferencia más grande que hemos visto desde marzo de 2021. Entonces a mí personalmente me da a entender que estamos viendo probablemente una transición importante en el mercado, una dinámica diferente con esta temporada de resultados trimestrales. Hemos visto que estas últimas semanas se ha estado ampliando la cantidad de empresas que están incrementando, la cantidad de empresas con tendencias optimistas, pero la mayor parte de 2023 han sido impulsados los índices por un grupo de pequeñas, grandes empresas que incluyen a Tesla. Hay una diferencia muy importante en el desempeño entre el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones. ¿Por qué? Esto lo estoy estudiando en el CFA y es que el Dow Jones es un índice que está ponderado por el precio de las acciones, a diferencia del S&P 500 y el Nasdaq. El S&P 500 y el Nasdaq están ponderados con base a su capitalización de mercado, es decir, el valor de las empresas. Entonces las empresas con mayor valor de mercado son las que más afectan y más influencian el comportamiento de estos dos índices. Entonces pesan muchísimo empresas como Tesla, que tiene un valor de mercado de 823,790 millones de dólares, que una empresa más pequeña dentro del S&P 500. Entonces por eso estamos viendo el desempeño que estamos viendo, en el que solo cae una empresa y vemos que cae el S&P 500, vemos que cae el Nasdaq, aunque la mayoría de las empresas tienen tendencias optimistas. Es un movimiento muy interesante que noté ayer en el mercado. Pero bueno, ¿qué vimos ayer? Tesla cayó, cerró abajo un 9.7%. Ayer platicamos de los resultados de Tesla. Vayan y escuchen el episodio de ayer. ¿Por qué cayó un 9.7%? Porque Elon Musk advirtió de que iban a estar viendo la necesidad de recortar más los precios este año. Esto iba a estar recortando los márgenes, porque a pesar del recorte de los costos que tiene actualmente en Tesla, de la campaña agresiva que tienen, pues estamos viendo que están reduciendo los márgenes a niveles más bajos en años. También vimos que Netflix cayó un 8.4% ayer, después de que se quedó corto de las estimaciones que tenían los analistas para 2023. Netflix espera menos de lo que el mercado espera para la empresa. Cayó 8.4% a pesar de que agregó 5.9 millones de suscriptores, que fue impresionante, fue más del doble de lo que esperaban los analistas en promedio. Empresas positivas que vimos el día de ayer fueron Johnson & Johnson, incrementaron sus acciones un 6.1% después de que reportaron resultados mejor de lo que esperaban los analistas, tanto en ingresos como en utilidades.
fue el mejor desempeño que ha tenido esta empresa desde marzo de 2020 y por eso es lo que digo. Cayó el S&P 500 ayer un 0.7%, pero si vemos el comportamiento de las empresas de salud, del sector salud del S&P 500, pues vimos que fueron un día muy positivo para este tipo de acciones que aportaron más de 60 puntos al Dow Jones el día de ayer y también aportaron su buena parte al S&P 500. Estamos viendo que los inversionistas, aunque no lo creo viendo el comportamiento de 2023, pero esta semana mínimo sí se han puesto con el punto de vista más fundamental. Ahora sí están tomando en cuenta las valuaciones de las empresas, los resultados, y por eso estamos viendo que están ajustando en gran forma las valuaciones de las empresas como Tesla o como Netflix y están incrementando las de Johnson & Johnson, que está entregando buenos márgenes y resultados. Hablando del sector de semiconductores, vimos que presentó resultados Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la empresa de chips más grande del planeta. Dio resultados más bajos de lo que esperaban los analistas, también una estimación menor a lo que espera el mercado. Entonces las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company cayeron un 5%, arrastrando al sector de semiconductores un 3% el día de ayer. Intel y Nvidia cayeron 3% por esto. ¿Qué estamos viendo hasta el momento con esta temporada de resultados trimestrales? Pues del S&P 500 han reportado el 15% de las empresas. El 74% de las empresas han superado las estimaciones de los analistas, pero este 74% está debajo, sorprendentemente, de la estimación del promedio de los 5 años para el S&P 500 cuando presentan resultados trimestrales. El promedio es de 77% de las empresas del S&P 500 presentan mejor de lo que esperan los analistas. Ahorita estamos viendo que hasta el momento un 74% ha presentado mejor de las estimaciones. Entonces, otro dato importante, porque al principio estábamos comentando que las estimaciones estaban muy bajas y por eso estaban superando las estimaciones, pero ahorita ya que están presentando empresas como Tesla o Netflix, estamos viendo que está cambiando la dinámica. La semana que entra va a ser una semana importantísima porque presentan resultados empresas como Alphabet, Microsoft y también Meta Platforms. Entonces, si pensaron que esta semana fue una semana activa, pónganse el cinturón, agárrense, porque la semana que entra va a ser mucho más interesante. También vamos a estar viendo datos de la Reserva Federal. La siguiente semana va a ser la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, donde se está señalando que van a incrementar probablemente la tasa de interés un 0.25% para llegar al punto más alto en 22 años. Entonces espérense a la siguiente semana para ahora sí ver mercados activos. Vámonos con noticias de capital privado, vámonos con noticias de gestión de activos. Pues Blackstone, este gigante de gestión de activos, presentó resultados trimestrales ayer y rompió el récord al llegar a $1 billón de activos bajo gestión, superando por muchísimo a sus competidores. Blackstone es probablemente algo que sería mi sueño crear, que es una firma de capital privado, y la calidad con la que gestionan los activos, la calidad con la que tienen sus portafolios y expanden sus negocios es increíble. Blackstone fue fundado por Steven Schwarzman, y tiene, yo pudiera decir que es mi libro favorito, que se llama What It Takes. Habla sobre su vida, su carrera y cómo fundó Blackstone y lo llevó a lo que es hoy en día. Y mi parte favorita del libro no es el libro en sí, sino lo que contiene al final del libro. Tiene una sección que se llama 25 reglas para el trabajo y la vida. Y la regla número 1 de este libro, aquí lo tengo en mis manos, es igual de fácil ir por algo grande que ir por algo pequeño. Entonces, si vas a comprometerte a algo, asegúrate de siempre ir por lo grande, que cuesta el mismo esfuerzo. Y aquí tenemos esta
clara señal de que es real, viendo a Blackstone llegar a $1 billón, adelantándose 3 años a esta meta. En 2018 esta firma en Nueva York se había puesto la meta de llegar a $1 billón para 2026 y llegó ahí a esta meta este año en el segundo trimestre debido a cómo se comenzaron a diversificar. Empezaron a empujar sus portafolios, en lugar de tener portafolios de alto riesgo y alto rendimiento, a tener portafolios o activos de bajo riesgo y bajo rendimiento, que incluye sectores como aseguradoras, infraestructura, crédito y también algunos tipos de bienes raíces que han estado creciendo estos sectores exponencialmente, y esto es lo que ha estado impulsando los activos para esta empresa. El trimestre anterior tenían activos de $991,300 millones, entonces con este incremento de $8,700 millones en este trimestre están llegando a $1 billón. Tuvieron entradas de capital de $30,100 millones. La mayoría de este capital se fue a aseguradoras, a crédito, también a crédito de bienes raíces. Entonces, como comentamos, es el enfoque que cambió Blackstone que provocó que llegaran a esta meta mucho antes de lo que esperaran. Actualmente Blackstone tiene un valor de mercado de $112,180 millones. Incrementaron sus acciones ayer un 0.5% y están incrementando un 0.1% antes de la apertura del mercado. La empresa está evaluada a 23 veces las utilidades y, sorprendentemente, con todo y que tienen $1 billón de activos bajo gestión, están debajo en su evaluación de su punto más alto de 2021 por un 22%. ¿Qué vimos de las utilidades para esta firma de capital privado? Pues presentaron utilidades de $601.3 millones. Esto fue la utilidad neta, que son 79 centavos por acción, comparado con una pérdida que tuvieron el año pasado en el mismo periodo de $29.4 millones o 4 centavos por acción. Vimos que las valuaciones incrementaron a través de todos los portafolios para Blackstone. Solo los que se quedaron detrás, sorprendentemente, fueron aquellos portafolios de alto riesgo y alto rendimiento. Esto especialmente en el sector de bienes raíces, que vimos que sus portafolios se quedaron flat. Hablando de utilidades distribuibles, que es el efectivo que puede regresar Blackstone a los accionistas, pues este cayó a $1,210 millones, que son 93 centavos por acción, desde $1,990 millones o $1.49 por acción que tenían el año pasado en el mismo periodo. Vimos que este declive es en parte por menores ventas de activos y también la desaceleración de ofertas públicas iniciales que hemos visto en 2023 comparado con lo que estamos viendo en 2022, cuando Blackstone, hablamos de eso en este podcast, había vendido el Cosmopolitan y el casino en Las Vegas, y también se recapitalizó con algunos activos que tenían de logística en Europa. Blackstone, la diferencia de lo que gestiona esta firma de capital privado a sus competidores es gigantesca. El que le sigue, el segundo lugar, es Apollo Global Management y maneja actualmente $600,000 millones. Va a estar presentando resultados el 3 de agosto. Vamos a ver a cuánto incrementan sus activos bajo gestión, pero aquí nos podemos dar una idea de la diferencia abismal entre Blackstone y sus competidores. Hablando de BlackRock, Fidelity Investments y Vanguard, aquí son diferentes estas firmas porque Blackstone está enfocado principalmente a lo que le llaman activos alternativos, y BlackRock y las demás están enfocados en productos de bajas comisiones, como son los fondos de índices, los ETFs, que sus activos valen menos por el mercado. Entonces estamos viendo que Blackstone tiene un valor de mercado de $112,000 millones, cuando Blackstone tiene casi lo mismo, teniendo $113,000 millones, aunque BlackRock maneja $9.4 billones de activos, que es una diferencia gigantesca, pero los inversionistas prefieren irse por
aparentemente las firmas que manejan los activos alternativos. Entonces, interesantísimo ver la diferencia de cuando se fundó esta firma en 1985, cuando solo tenían $400,000 de activos bajo gestión. Luego, en 2007 se hizo pública esta empresa, tenían bajo gestión $88,000 millones. Actualmente pues ya tienen $1 billón. Sigo impactado por estas noticias, por estos resultados. Entonces ojalá continúe esta tendencia y les recomiendo muchísimo este libro What It Takes de Stephen Schwarzman, el fundador de Blackstone. Vámonos con noticias de Johnson & Johnson. Como comentamos, ayer presentó resultados trimestrales y sus acciones incrementaron un 6%. Con todo y este incremento de 6% en un día, sus acciones están abajo un 5.51% durante 2023. Tiene un valor de mercado actualmente de $437,570 millones, valuada a 35 veces sus utilidades. ¿Qué vimos en estos resultados? Son resultados muy importantes porque se consideran estos resultados de Johnson & Johnson como un barómetro del sector de la salud, porque la empresa tiene grandes divisiones de productos farmacéuticos, de dispositivos médicos y también de salud del consumidor. Entonces, donde vimos la mejora general en los resultados de Johnson & Johnson es donde estamos viendo que están relajando algunos de los desafíos que han estado acosando a los fabricantes de productos de salud en los últimos años, como las limitaciones en las cadenas de suministro, la escasez de personal en los hospitales y también las restricciones debido a las situaciones del 2020. Vimos que donde más se benefició Johnson & Johnson fue los procedimientos cardíacos y también a una mayor demanda de medicamentos para el resfriado y gripe, que han impulsado en gran parte estos ingresos y utilidades para Johnson & Johnson. Las utilidades netas para la empresa aumentaron un 6.9% a $5,140 millones, que son $1.96 por acción, sin contar ciertos elementos como costos de litigios. Las utilidades fueron en sí $2.8 por acción, superando la estimación promedio de los analistas de $2.62 por acción. Las ventas incrementaron un 6.3% a $25,530 millones, también superando con un buen margen las estimaciones, que eran de $24,630 millones en promedio. Sorprendentemente vimos que las ventas de Estados Unidos incrementaron un 10.2%, mientras las ventas de fuera de Estados Unidos aumentaron solo un 2.2%. Hablando de las unidades de Johnson & Johnson, la unidad de dispositivos médicos tuvo un aumento en ventas de 12.9%, siendo de $7,800 millones. Presentaron un aumento de 23.5% en las ventas de productos utilizados para tratar los ritmos cardíacos irregulares. Entonces, esto fue lo que más aportó a los resultados trimestrales. La unidad más grande de Johnson & Johnson son los productos farmacéuticos. Aquí vimos ventas de $13,730 millones. Aquí aumentaron solo un 3.1%, y las ganancias en las ventas de medicamentos para el cáncer fueron los que ayudaron a compensar esta caída en las ventas de la vacuna de COVID de Johnson & Johnson y otros productos para las enfermedades infecciosas. Hablando de la unidad del consumidor de Johnson & Johnson, vimos que tuvo ventas de $4,010 millones. Aquí vimos un aumento de 5.4% en comparación con el año anterior, ya que los productos como Tylenol, Motrin y Modium aumentaron este trimestre. Hablando de otras noticias, Johnson & Johnson está en proceso de separar su negocio de salud de consumidor, que fabrica, como comentamos, Tylenol y también Band-Aid, en una nueva empresa que se va a llamar Kenvue. Kenvue tuvo una oferta pública inicial de algunas acciones en mayo, aunque Johnson & Johnson aún es propietario de la mayoría de esta empresa. Va a ser interesante ver esta separación de los activos que están teniendo bajo crecimiento para que Johnson & Johnson se quede con los activos de alto crecimiento. Yo creo que personalmente va a estar impulsando esta evaluación para la empresa.
Amigas, amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad, que les haya parecido interesante este podcast. Si así lo fue, los invito a calificar con la calificación que quieran, sean honestos en donde nos estén escuchando. También compartan este contenido en sus redes sociales. Si tienen cualquier duda, comentario, retroalimentación, mándenos un mensaje. Felices de leerlos y platicar con esta increíble comunidad. Ánimo, espero que tengan un excelente día. Recuerden que todavía hay que jalar. Es día viernes y espero que tengan un excelente fin de semana. El lunes nos vemos.